Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales, nos encuentran como @lavenganzaradio y hay un WhatsApp exclusivo para los oyentes, para que escriban ahí, que es 6585-5580. Hablaremos esta noche de los exámenes, de la carrera de los honores, de los exámenes para la función pública que había en la China. Hemos hablado muchas veces de este sistema y sobre todo hemos dicho mucho en relación a la poesía y a la pintura como materias obligatorias para entrar en el gobierno. Bueno, hoy nos dedicaremos a la burocracia y a las reglas tremendas de aquellos exámenes. Primer dato, los exámenes para ingresar a la función pública se practicaron en la China imperial durante mucho tiempo, desde el año 606 hasta 1905. En los primeros tiempos, los elementos aristocráticos estaban muy arraigados. Hacía falta, después del último examen del sistema y bajo el patrocinio del Ministerio de Ritos, una prueba de actitud, no de aptitud. Prueba de actitud del Ministerio de Nombramientos. Y allí, en vez de los conocimientos, se evaluaban más bien aspectos como el comportamiento, la apariencia y la forma de hablar. Durante la dinastía Song, se abolió la prueba de actitud y se sustituyó por el examen de palacio, que estaba centrado exclusivamente en los conocimientos. Teóricamente, desde los campesinos hasta los ministros del imperio podían ascender en la escala social por medio del sistema de examen. Lamentablemente hay que decir que solo se admitían hombres. La verdad es que la mayoría eran los hijos de los miembros de las clases altas. Solo las familias acomodadas podían permitirse librar a sus hijos del trabajo remunerado el tiempo que fuera necesario para estudiar, ¿no? No había ningún límite de edad. Generalmente los postulantes se presentaban por primera vez a las pruebas tras concluir, digamos, la educación escolar clásica con 15 años. Pero era habitual que se encontraran hombres de 40 o 50 años entre los candidatos. En los exámenes inferiores, estos candidatos tan viejos eran discriminados. Se les planteaban preguntas más difíciles y sus respuestas eran evaluadas con mayor dureza. Los numerosos candidatos que reprobaban no tenían motivo para desanimarse porque todos los exámenes se podían repetir tantas veces como se quisiera. Esto explica el elevado número de candidatos viejos. El padre del famoso funcionario de los Qing, Zheng Guofang, por ejemplo, aprobó el examen de aptitud al 17º intento. Otro ejemplo es el de un tal Shang Qian de Jiangsu, que parece que se presentó al examen de palacio de 1894, uno de los últimos, habiendo pasado, según decía, 38 años preparándose para exámenes que jamás aprobaba. Dedicó su vida solo a dar exámenes que nunca aprobó. Extraordinario. Una parte de los candidatos reprobados se resignaba y se dedicaba a ser de profesores privados o se dedicaba a la filosofía, al arte, en forma aficionada, digamos, no dentro del Estado. Claro. Sin embargo, esta situación llevaba a buena parte de las clases cultas a una insatisfacción tan grande. Quiere decir, esta frustración de no aprobar los exámenes llevaba a buena parte de las clases altas a un estado de insatisfacción que acababa por ser un peligro para el Estado, porque un reprobado poderoso era alguien que había quedado exonerado de la posibilidad de ser parte del gobierno. Resultado, se volvía opositor. No era extraño que de estos círculos surgieran líderes rebeldes o
personas reclutadas en revueltas y levantamientos que constantemente sacudían al imperio. En los exámenes, el candidato debía demostrar que desde hacía 3 generaciones nadie de su familia se había dedicado a ninguna profesión sucia. Por ejemplo, tener un burdel. Sí, bueno, eso o es una un casa de extremo. juego. Bueno. Si tu abuelo, tu bisabuelo tenían un burdel, no podías presentarte. En todos los niveles del sistema de examen civil se pedía, desde la dinastía Song, la reelaboración de una redacción sobre los temas de los llamados 4 libros y los 5 clásicos. Es decir, los participantes tenían que aprender de memoria esas obras y después reelaborarlas, escribirlas con buena caligrafía, ya que los caracteres debían ser escritos con trazos perfectos. No se permitían ni correcciones ni manchas. El texto que se entregaba debía ser impecable. Los candidatos sufrían numerosos problemas por los siguientes motivos. Los metías en una especie de celdas al aire libre, sin techo, ¿no? Sí. Con una sola cortina que protegía de las inclemencias del tiempo de otoño. Los papeles corrían el peligro de desordenarse por el viento, de caer a tierra o de mancharse o mojarse con la lluvia, por lo cual los postulantes hacían contorsiones para proteger los textos, incluso a riesgo de su salud. Estaban todos ahí en una especie de campo, cada uno en una pequeña celdita de madera, y se quedaron ahí varios días, no podían salir de ahí. Los examinados también debían tomar precauciones porque las velas que encendían por la noche podían caer y quemarte los papeles. Sí, claro. Al entregar los exámenes, los inspeccionaban buscando defectos de forma, por ejemplo, caracteres mal escritos en un detalle, espacios en blanco, márgenes no respetados o cosas similares que podían llevar a la expulsión inapelable del candidato. Las preguntas se iniciaban con las siguientes palabras escritas por el emperador. Estáis a punto de emprender el intento de responder a mis preguntas. Soy el Hijo del Cielo y tengo el encargo de gobernar el imperio. Día y noche me dejo el alma para que el pueblo pueda vivir en paz. Afortunadamente, tengo la posibilidad de plantearos preguntas a vosotros, licenciados, y deseo sentir vuestra bien meditada opinión sobre los siguientes temas. Y ahí venía todo, ¿no? La respuesta ahí venía la pregunta. Las respuestas de los candidatos comenzaban con un lenguaje disparatadamente sumiso, parecido al que usamos aquí en este programa muchas veces cuando decimos: este miserable roedor se prosterna ante el ilustre polvo que levantan las celebérrimas patas de vuestra excelencia. Arrancaban así. Esto arrancaban así. Y aquí tengo una copia. Dice: yo, vuestro fiel sirviente, un subordinado y pequeño estudiante, me he arriesgado sin ser consciente de dónde me encontraba por mostraros mi opinión y me avergüenzo tanto si mostrándola he insultado a su majestad que no sé dónde me habría de esconder. Os entrego devotamente mi respuesta. Por favor. Debido a la gran dificultad de las pruebas y el elevado número de reprobados, muchos candidatos intentaban conseguir su meta por medios poco honorables. Por ejemplo, el engaño, el uso de materiales no permitidos en las pruebas, tráfico de influencias o soborno. El gobierno estableció rigurosas medidas de seguridad. Las infracciones de estas medidas eran severamente castigadas, tanto para los candidatos como para el personal de vigilancia y los examinadores. Mientras se hacía la prueba, había un formulario con 3 espacios en blanco en el que se estampaba un sello cada vez que se cometía una infracción.
Una vez que se llegaba a las 3 estampas, chau. Chau, El ¿qué? candidato era expulsado del examen. Se consideraban infracciones del orden de la prueba, por ejemplo, abandonar la celda más de una vez, intercambio de papeles con otros, dejar caer los papeles a tierra, hablar, mirar al compañero, interferir en la tarea del personal de vigilancia y atención, murmurar o practicar sonoramente la comprobación de la métrica de los poemas. Claro, tenías que componer poemas. Entonces por ahí vos medías la métrica en voz alta. Y decía, si pública es la mujer, Sí. 8. Claro, Ta, 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 8. República debe ser... Ta, 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 ta. Bueno, eso no se podía hacer. No se podía hacer. Bueno, imagínense, los examinadores también podían cometer faltas graves, como es aceptar sobornos o favorecer a un candidato. Bueno, en ese caso te echaban directamente. Por estas faltas, tanto los examinadores como los candidatos, además de que los echaban, podían ser condenados a proscripción o incluso a muerte. En 1858, es decir, ya en los últimos tiempos de esta carrera, un escándalo sacudió a la dinastía Qing al sobornar un tal Lo Hung-yi a todos sus examinadores, y consiguió el tipo que lo dejaran pasar al siguiente nivel. Al final se descubrió y terminó con más de una condena a muerte. En todos los niveles de las pruebas, todos los días de examen y en todas las sesiones, se empezaba con cacheos e inspecciones de los materiales llevados a la prueba. En los exámenes de acceso a las escuelas superiores, los examinados solo podían llevar, aparte de la ropa, tinta, pinceles, vasos de agua y algo de comida. En las sesiones de más de un día, fíjate vos, ¿no?, estaba permitido llevar sacos de dormir, una escupideira y velas. No se permitía el acceso al examen con papeles escritos. El dinero también era ilegal para evitar sobornos. Si los guardias encontraban algo prohibido, el guardia recibía un premio por ortiva, mientras que el candidato descubierto era expulsado del examen. Bueno, te registraban y recibían recompensas cada vez, los guardias, ¿no?, cada vez que te encontraban un objeto no permitido. Por eso no dudaban los guardias en cortar e inspeccionar buñuelos que los candidatos llevaban para su comida. Te revisaban adentro los buñuelos. Todos estaban en un estricto aislamiento, como he dicho, dentro de una zona herméticamente acordonada, puertas cerradas a cal y canto. Se interrumpía toda comunicación con el mundo exterior. A las 4 de la mañana ya se hacía el toque de corneta para poder presentarse puntualmente a las 7. Los examinados tenían que aguantar 3 días y 2 noches en sus estrechas celdas y al aire libre. En estas celdas solo había 3 tablones que se usaban como asiento, escritorio y estantería. Por la noche no podías salir, podías dormir pero sentado o arrodillado. Y bueno, y eran vigilados constantemente desde unas torres. Digamos, para terminar, que recién en 1905, poco antes de la disolución del imperio, que fue en 1912, se abolió el sistema de examen imperial chino a causa de la presión ejercida por los reformistas, pero bueno, eso ya es otra historia. Vamos a escuchar, para ilustrar esta hermosa charla que hemos tenido, hermoso tema realmente, la canción que se llama, la habanera, que se llama Estudiante, en la voz de Carlos Gardel.